Cuando éramos niños, encender la televisión era uno de los mejores momentos del día. No lo sabíamos entonces, pero entre risas y gritos, esas series que veíamos también nos estaban enseñando cosas. Nos mostraron el dolor de fallar, como cuando Bart dio todo de sí y aún así no lo logró. Nos hicieron preguntarnos si apagar nuestras emociones nos hace más fuertes, como le pasó a Timmy. O nos enseñaron a cuestionar si realmente cambiar el pasado nos haría más felices, como Gumball nos mostró. Sí, en su momento solo veíamos felicidad, pero ahora entendemos que muchas de esas historias también nos hablaban de nuestras caídas, de nuestras emociones y esos miedos que aún no sabemos cómo manejar. Así que en el video de hoy te presento 5 episodios de tu infancia que rompen el corazón. Es un día cualquiera en la escuela primaria de Springfield, y a Bart le ordenan dejar de interrumpir las presentaciones de sus compañeros. Martin comienza a representar al personaje del libro que les dejaron de tarea leer, tarea que por supuesto Bart no hizo. Para su suerte, después de la exposición de Martin, la maestra menciona el nombre de Bart para ser el próximo a exponer. Sin nada de conocimiento sobre el libro que le tocó leer, este comienza a improvisar en su exposición, algo que evidentemente no le funciona, ya que ni el nombre del pirata protagonista sabía. Bart por consiguiente es castigado y a su vez es avisado que sus calificaciones han bajado en picada y que al siguiente día habrá un examen semestral. Sin embargo, y aun a pesar de estos avisos y de su reciente castigo, esto le da totalmente igual a Bart. Así que decide ir a un arcade a pasar el rato, como si todo lo que sucedió mereciera un premio. Y ya en casa, Bart disfruta su día viendo la televisión, para posteriormente ser avisado de que ya es hora de cenar. Y por fin, agrega en la organización de su día comenzar a trabajar. Así es, después de cenar. Sin embargo, esta organización se derrumba cuando Homero obligadamente se lleva a Bart a ver otra película, por lo que, con seguridad, podría decirse que Bart empezó a estudiar alrededor de las 10 u 11 de la noche. Como era de esperarse, estudió unos cuantos segundos y con el cansancio en su máxima expresión, Bart se quedó totalmente dormido, habiendo hecho de todo en su día menos estudiar. La procrastinación hoy en día es uno de los problemas más comunes de nuestra sociedad. Se ha vuelto tan normal que casi la aceptamos sin cuestionarla. Y es curioso porque parece inofensiva al principio. Empieza con pequeñas distracciones, tareas innecesarias o todo lo que nos haga hacer algo diferente a lo que sabemos que tenemos que hacer. Y en la adultez ese problema se puede ver de una forma distinta, en la que nosotros argumentamos con excusas que hicimos otras actividades que en sí no tenían relevancia, como pasar tiempo excesivo en la cocina, hacer que hacer de más o ver detalladamente qué se puede y qué no se puede cambiar de nuestra rutina. Y sin darse cuenta uno cae en una trampa, que es mantenerse ocupado pero sin hacer cosas que en verdad den relevancia a lo que nosotros queremos. Y en la adolescencia esto es distinto pero igual de profundo, ya que aquí todo parece más tentador que estudiar, hacer nuestros proyectos o lo que sea que estemos haciendo de valor. Cosas como TikTok, estar acostado viendo el techo sin ninguna razón, son momentos en los que inclusive uno sabe que debería estar haciendo otra cosa. Y aún sabiendo esto, no nos despegamos de ese lugar. La procrastinación se convierte en un hábito. Cuando menos nos damos cuenta, se vuelve un limitante en nuestra vida. Los padres, con la idea de que Bart se esfuerza demasiado en la escuela por su cansancio extremo, se cuestionan seguidamente de si se esfuerza tanto, ¿cuál será la razón de que repruebe? Ya es el siguiente día, y la preocupación en Bart incrementa al darse cuenta que no estudió nada. Así que idea un plan para tener respuestas aseguradas, y uno de ellos es ir con Sherry y Terry, quienes son algo así como las nerds del autobús, para sacarles las respuestas. Esto claramente molesta a las hermanas, ya que él solo se aprovecha de que ellas hayan estudiado para así pedirles un favor. Sin embargo, para voltear esta jugada, las hermanas le dicen puras respuestas incorrectas y totalmente fuera del tema. Martin, aun a pesar de que Bart viva molestándolo, decide avisarle de esto. Sin ninguna otra opción, decide fingir un malestar para así escapar del examen, aprovechándose de la ingenuidad de la enfermera de la escuela. Ahora con más posibilidades de copiar en el examen sin necesidad de estudiar, llama a Milhouse para preguntarle las respuestas que él puso, y con la confianza en su punto más alto, contesta el examen. Pero para su mala suerte, Milhouse tenía absolutamente todas las respuestas mal, y por consiguiente Bart también. Como ultimátum, los padres de Bart son llamados a la escuela para hablar de la preocupante situación de su hijo. Sin embargo, de tal padre tal hijo, ya que mientras le explican las posibles causas, Homero ignora totalmente esto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos cuesta tanto enfocarnos en lo que deberíamos estar haciendo
Y no siempre es porque el tema sea aburrido o porque no pertenezcamos a donde estamos o porque nos cueste trabajo y seamos tontos. En muchos casos hay una falta de identidad y un sentido de atención a lo que sea que estemos o deberíamos estar haciendo. Un sentido que no se ha desarrollado. Y aparte vivimos en una sociedad que rápidamente nos etiqueta, nos define y nos asigna un papel en la vida sin siquiera conocernos. Algo que le pasó a Bart. La gente dijo que no era lo suficiente bueno, que no servía para el estudio y que era tonto. Y en lugar de cuestionarse esta etiqueta, terminó aceptándola. Esto es más común de lo que imaginamos nosotros. Desde pequeños se nos asigna que somos de una forma u otra, que ciertos caminos no son para nosotros y que hay un límite que nosotros no podemos pasar. Nos meten en cajas que nos limitan. Muchas veces ni nos atrevemos a cuestionarlo. Las etiquetas de inteligente, torpe, inquieto tienen un peso y cuando te dicen algo constantemente, comienza a sonar real. Como recomendación por creer que Bart parece estar orgulloso de estas calificaciones y de carecer de atención hacia la escuela, el psicólogo menciona que lo mejor sería que Bart repitiera el año. Esto provoca en Bart una completa sensación de terror, porque ¿quién quiere repetir el año? Y con el corazón en mano promete que mejorará y hará todo lo que sea con tal de no repetir el año. Desde ese momento las palabras repetir el año son lo único que suena en la cabeza de Bart. Lo preocupa tanto que comienza a soñar despierto, imaginando un escenario donde sigue repitiendo el año muchos años después. Hay momentos en los que el miedo nos impulsa a hacer justo lo que necesitamos. Nos hace actuar, nos despierta, nos obliga a enfocarnos. Bajo el miedo hemos sido capaces de hacer cosas que nos parecían imposibles de hacer. Y quizás te ha pasado que cuando actúas bajo la presión del miedo, hacemos las cosas bajo todo el pronóstico de perder que nos hacen obtener ese resultado que tanto buscábamos. Sin embargo, actuar bajo la presión del miedo también puede ser un arma de doble filo, ya que cuando lo hacemos constante nos acostumbramos a vivir bajo esta adrenalina. De ese famoso argumento de actúo solo bajo presión. Nos lo repetimos tanto que parece un superpoder, pero en realidad es una trampa. Porque esa mentalidad a la larga nos va a hacer esperar hasta el último segundo, hasta que el riesgo se vuelve demasiado grave y real. Y sí, aunque el miedo, como mencioné, nos da resultados sorprendentes, es como ese impulso final antes de una caída que hacemos lo que debimos hacer desde el inicio. Pero ¿hasta cuándo podremos confiar en esa suerte? Porque en realidad vivir bajo presión tiene un costo. Cada vez necesitaremos un miedo mayor para que nos obligue a actuar y nos volveremos dependientes a ese estrés para que podamos actuar, cuando en el fondo sabemos que nunca debimos llegar a ese punto. Tal vez debemos dejar de depender de actuar solo por miedo y aprender a actuar por elección y no por presión, porque sí, el miedo nos puede sacar de un posible fallo o una posible caída, pero ¿hasta cuándo lo va a hacer? Durante la hora de descanso, Bart olvida un poco esa frase y vuelve a jugar como normalmente hace. Sin embargo, al ver a Martin de lejos, la preocupación regresa. Así que le propone un trato a Martin para beneficio de ambos. Si él lo ayuda a pasar el año, Bart se encargará de que dejen de molestar a Martin. Este acepta el trato y lo primero que deben hacer para cumplir su objetivo es arreglar el área de estudio de Bart, donde apenas sí se veía el escritorio. Así comienza el acuerdo entre Bart y Martin. Por su parte, Bart le enseña a Martin a verse mejor en bicicleta, dejar de aparentar ser el nerd y hacer cosas que lo hagan ver cool. Martin, por otro lado, le enseña a Bart a mejorar su lectura, comprensión y escritura. Sin embargo, cuando todo parece ir bien según el plan, Martin pierde su identidad al enamorarse de la actitud nueva que Bart le enseñó, dejando a este completamente solo en su proceso de mejora, ya que Bart no es más el chico que vimos al inicio. Ahora pone en prioridad estudiar sobre todo lo demás. Sin embargo, él aún no se siente listo. Como último recurso antes del día del examen, decide orar mencionando que sabe que no ha sido un buen niño, pero que necesita ayuda, que un día más de estudio es lo único que necesita. Lisa le hace burla mencionando que la oración es el último recurso de un sinvergüenza, y para su suerte el milagro ocurre. Se le concede su deseo, y por un momento, Bart casi olvida por qué pidió lo que pidió. Pero es Lisa quien lo detiene, mencionándole que él pidió un milagro y que debe mucho, así que tiene que compensar lo que se le cumplió. Bart concuerda con su hermana y regresa a su cuarto. Sin embargo, pierde la concentración al ver que todos afuera están disfrutando del día. En otra opción decide encerrarse en el sótano para no pensar ni de cerca en salir. Pero esto le es imposible. Y sin darse cuenta llega el día del examen, el cual tristemente contesta mal. Sabiendo cuál sería su destino más seguro, Bart le pide a la profesora que le califique el examen en el momento, a lo que ella accede, dándole la noticia de que Bart había reprobado.
Bart se le queda viendo el examen y sin hablar o hacer algún ruido, este rompe en llanto, porque por primera vez, Bart de verdad intentó que las cosas fueran diferentes. Es lo mejor que puedo hacer y aún así repruebo. ¿A quién quiero engañar? Soy un fracaso. Mientras seguía llorando, Bart comienza a mencionar referencias sobre lo que estudió, y la maestra queda sorprendida con una en específico, por ser una que pocos conocen. Fascinada, decide otorgarle un punto por demostrar su esfuerzo, lo que hace que Bart pueda pasar el año. Él grita de felicidad diciendo que lo logró. Para celebrar con sus padres, colocan ese 6 en el refrigerador, para que Bart se dé cuenta de que pudo hacerlo, y que podrá hacerlo nuevamente, no sin antes mencionar que ese logro también es de Dios por el milagro que le otorgó. Y aquí se puede aprender algo sumamente importante. Después de una mala racha, cuando finalmente decidimos cambiar algo que antes nos daba igual, es cuando de verdad sentimos lo que significa luchar. Esa sensación de no puedo fallar se convierte en nuestro lema. Cada paso adelante viene cargado de miedo y de esa presión que nos recuerda todas las veces que hemos caído. Cuando tienes cerca personas que dudan de ti, que te ven como alguien destinado al fracaso, sus palabras pesan. Pesan tanto que empiezan a sonar como verdades. Fallar en ese momento con todas esas voces diciendo que no puedes, puede ser la gota que derrame el vaso, que te haga creer que en verdad no eres suficiente para nada. Pero hay algo que nadie nos dice. El esfuerzo por cambiar nunca es en vano. Aunque al principio no ves resultados, si a pesar de todo perseveras, si logras atravesar esas caídas y la duda, un día te sorprenderás de ti mismo, porque cuando finalmente lo logras, entiendes que todas esas etiquetas de no puedo o no sirvo para esto, son solo eso, etiquetas. Y entonces descubres algo inmenso. Si eres capaz, si puedes cambiar, y todo el esfuerzo fue realmente por ti, no por demostrar nada a nadie más. Y tampoco se trata de actuar algo porque te asusta el mal resultado. Se trata de elegir cada día conscientemente, hacer lo que sabes que es mejor para ti. Ese momento en que te das cuenta de que no estás compitiendo con nadie, solo estás buscando hacer las cosas de forma diferente para ti. Es un nuevo día para los Watterson, o más bien, una noche común para Nicole Watterson. Una madre con 3 hijos y un esposo. Para ella, la rutina nocturna consiste en que toda la familia tiene mucho apetito de una cena. Sin embargo, los niños no piden la cena de forma convencional, sino que lo hacen con gritos y exigencias. Richard, su esposo, quien se supone debería ponerles un alto, no solo no lo hace, sino que se suma a la dicha de exigir comida. Nicole, como era de esperarse, empieza a molestarse con toda esta situación, ya que ella es la única que realmente está haciendo algo. Pues, aunque le había pedido a Richard que le ayudara, él no solo no coopera, sino que además se convierte en una carga. Esto, en vez de hacer reflexionar y asumir la responsabilidad a Richard, con tono meticuloso le dice a Nicole que no debería molestarse porque lo importante es que están juntos en familia, algo que claramente aumenta la frustración de Nicole. Para empeorar las cosas, mientras discute con Richard, Nicole se distrae y olvida que la cena se encontraba en la estufa, provocando que se queme y desate un incendio en la cocina. Y cuando por fin se pudo observar una reacción de parte de todos para ayudar, bueno, realmente hicieron todo menos eso. Lo único que logran es empeorar la situación, giran en círculos, rompen la mesa, desordenan todo aún más y como toque final cubren a Nicole de crema batida. Esto fue la gota que derramó el vaso. Llena de ira, Nicole está al borde de explotar, pero al mismo tiempo, un pensamiento invade su mente. ¿Cómo llegamos a esto? Reflexionando, se responde a sí misma que su vida, que en estos momentos considera miserable, comenzó a torcerse desde el momento en que conoció a su esposo, Richard. La historia entonces nos transporta al pasado, cuando una joven Nicole viajaba en el auto de sus padres rumbo a un torneo de taekwondo. Durante el trayecto, su madre le recrimina por no ser aún más perfecta a pesar de sus calificaciones perfectas, mientras su padre, frustrado por el tráfico, termina dañando el auto hasta dejarlo inutilizable. Sin otra opción, Nicole decide salir corriendo hacia la competencia y al correr y esquivar tantas cosas y personas, llegó a un punto donde no supo más dónde estaba. Nicole estaba perdida sin saber a dónde ir. En ese momento de confusión ve a un joven Richard atrapado dentro de un árbol pidiendo ayuda. Esto le resulta tan gracioso a Nicole que no puede evitar reírse, marcando el inicio de su historia con él. De regreso al presente, Nicole se pregunta cómo habría sido su vida si nunca hubiera girado aquel día.
imaginando todos los posibles escenarios. Seguramente así como a Nicole te ha pasado que en momentos de frustración o enojo pasan por tu cabeza pensamientos como: ¿de verdad esto es para mí? ¿Qué pasaría si hubiera elegido algo diferente? La carrera que escogiste, esa relación, ese trabajo, te parecen más una prisión que un sueño. Y en ese instante de caos mental te convences de que cualquier otra cosa sería mejor que eso. La mente juega un juego cruel. Nos lleva al pasado imaginando qué habría sido de nosotros si hubiéramos tomado decisiones diferentes, si hubiéramos dicho que no en lugar de que sí, o si hubiéramos sido alguien más. Pero realmente la mayoría de veces que nos cuestionamos ese y sí, es una trampa creada por nuestra frustración o enojo, por esos días en los que todo pesa más, porque cuando estas emociones te dominan, nublan tu juicio, hacen que mires alrededor y todo, absolutamente todo, parezca mejor que donde estás ahora. Lo peor es que esto no se detiene ahí. Si se sigue alimentando esta idea, caemos en un ciclo infinito donde nada, absolutamente nada, es suficiente. Porque en esos momentos lo que buscamos es algo perfecto, pero eso que estamos buscando no existe. El primer escenario que visualizamos es uno donde Nicole ignora completamente que esté recién colada una parte de la vía, pasando por encima de él. Es así como Nicole logra llegar a la competencia de taekwondo a tiempo, donde gana. A partir de ahí vive la vida que sus padres soñaban para ella. Es la mejor en todo, se gradúa con honores y se convierte en alguien importante y millonaria. Sin embargo, en este futuro perfecto jamás se permitió fallar y sobre todo vivir su vida. Descontenta con este escenario, imagina otro donde sí se detuvo a escuchar la canción de Banana Bob. Una horrible canción, pero Nicole continuó fiel a imaginar cosas alternas a su vida real. Así que aquí, en vez de casarse con Richard, se casó con Banana Bob. Pero este jamás dejó de cantar, ya que con esta canción enamoró a Nicole, así que representaba mucho para él. Fue tal punto de que Banana Bob nunca dejó de cantar su canción que Nicole terminó completamente loca. Es así como nos movemos a otro escenario donde esta vez Nicole se detuvo a dialogar con Harold Wilson y sin importar cómo la juzgaba, ahora con quien se casó Nicole fue con él, quien nunca cambió su actitud de juzgarla porque jamás era perfecta para él. Es así como en el futuro de este escenario vemos a una Nicole totalmente distinta a quien era, por seguramente cirugías y demás a petición de su esposo. Esta le pregunta a Harold sobre su opinión del sushi, ya que fue algo que le demoró mucho, pero lo hizo porque lo pidió. Y aquí es donde sucede una escena mítica de la serie. ¿Qué te pareció el sushi? Me llevó horas. Está frío. Déjame calentarlo un poco. ¿Eso es suficiente para ti? ¿Lo es? ¿Está caliente para ti? Nicole sigue su camino de imaginarse escenarios y ahora se detiene con el señor Brazos, quien le pregunta sobre su opinión respecto a que los abrazos pueden cambiar la medicina actual. Nicole decide experimentar y bueno, esto solo la llevó a un lugar. Posteriormente decide no pisar a la mariposa y ver qué podría pasar, o también hacer caso de no usar casco en motocicleta, y ambos escenarios la mandaron al mismo lugar. Finalmente Nicole vuelve a la parte del escenario donde conoce a Richard, pero esta vez está decidida a no relacionarse con él, simplemente ayudarlo y ya. Así que decide sacarlo del árbol y es así como, de acuerdo al plan, seguiría con su camino. Sin embargo, Richard la detiene y le pregunta por qué corre. Nicole menciona que tiene que ir a competir para ganar y ser la mejor y hacer lo que sus padres quieren. Y Richard, en cada respuesta que Nicole le daba, hacía una pregunta simple pero sumamente profunda. ¿Por qué? Eso es lo que en verdad marcó un antes y un después en la relación de los dos. Porque no fue tanto porque la hizo reír como se nos mostró al inicio, sino que al contestar por qué a todas las veces que Richard le preguntó, llegó el momento donde Nicole se sincera y admite que teme no ser querida si no cumple con las expectativas impuestas por los demás. A lo que Richard, con palabras sinceras, le dice que hay muchas razones para quererla tal y como es. Gracias a este comentario, Nicole olvida su plan y decide sentarse junto a Richard y preguntarle qué haría él en su lugar, a lo que responde: Tal vez empezar a vivir. Retomando el punto sobre los momentos donde miramos nuestra vida y sentimos un nudo en la garganta porque nos damos cuenta que no estamos donde queremos estar y pensamos que si cambiaríamos algo del pasado, tal vez las cosas serían diferentes, hay una frase que me gusta recordar: el pasado es un lugar al que ningún tren puede regresar. Podemos mirarlo, aprender de él, llorar por él o inclusive molestarnos, pero no podemos vivir allí, porque al hacerlo, abandonamos prácticamente el único lugar donde podemos cambiar algo: el presente. Cuando miramos atrás con vergüenza o arrepentimiento, olvidamos que cada paso que dimos, incluso los que nos dolieron, nos trajeron hasta aquí. Cada caída nos enseñó a levantarnos, cada error nos mostró una lección que,
De otro modo, nunca habríamos aprendido. El presente puede no ser el que anhelábamos o imaginamos para nosotros, pero ¿cómo sabemos que cambiar algo del pasado no nos habría llevado a un lugar aún peor? Queremos culpar al pasado, a otros e inclusive hasta a nosotros mismos, creyendo que culpar puede arreglar algo, pero no es así. En estos momentos la mente es la maestra perfecta en crear escenarios falsos o burbujas perfectas de lo que pudo ser, pero realmente estar viviendo en esas burbujas no es estar viviendo o no es estar experimentando, es huir, porque aquel que vive atrapado en lo que pudo ser no solo rechaza su realidad, también destruye su capacidad de construir un futuro. Y conforme más nos imaginemos y nos imaginemos, estaremos más encerrados ahí que en lo que tenemos de frente. Así que antes de hundirte en un mar de escenarios sobre qué hubiera pasado si, mejor hazte la siguiente pregunta: ¿realmente quieres cambiar algo o estás sintiendo una emoción negativa pasajera que te hace dudar sobre lo que tienes ahora? Porque al final del día lo único que importa no es lo que hubiera sido, es lo que hacemos con lo que tenemos frente a nosotros. El pasado ya no puede ni cambiarse ni cambiarte a ti. Lo que sí puedes hacer es cómo tú llevas contigo ese pasado. Y ahí, en ese acto de aceptación, todo puede cambiar. Es así como Nicole realmente comenzó a ser feliz, y se muestra mediante un flashback todo lo que Richard y ella han vivido: altas y bajas, problemas, momentos felices, como es exactamente vivir. Cuando regresamos al presente, Nicole dice algo. Ellos saben algo. Creo que no cambiaría nada. Y en vez de reaccionar negativamente y pelear con su familia, decide ver el tono divertido de la situación y hacer una guerra de comida, todos siendo felices. En un nuevo día, Bluey se encuentra en una casa rodante admirando su belleza y proclamando que es suya. Sin embargo, poco dura su momento de disfrute, ya que Muffin aparece para recordarle que la casa que está contemplando le pertenece a ella, al igual que la taza que Bluey está a punto de usar. Antes de que Bluey pueda tomar un sorbo, Muffin le arrebata la taza, pero la situación no termina ahí, porque justo después llega Bingo con un sartén, uniéndose al juego de su hermana y pretendiendo que la casa rodante también le pertenece. Por si esto no fuera suficiente para Muffin, las hermanas le dicen que ella es el mayordomo de su propia casa. Indignada, Muffin persigue a las hermanas hasta expulsarlas de la casa. Sin embargo, para Bluey y Bingo, todo sigue siendo parte del juego, donde mencionan: El mayordomo nos echó. al quedarse fuera de la casa rodante, las hermanas ven esto como una oportunidad para explorar el campo. Pero antes de comenzar su aventura, la madre de Bluey se lleva a Bingo, quien llevaba días sin bañarse. Esto no detiene a Bluey, quien comienza con su exploración, y cuando decide comenzar a construir una casa de puros palos, un desconocido aparece. Y cuando voltea lo decide saludar, pero este nuevo amigo habla en un idioma que Bluey desconoce. Pero para continuar con la conversación, aun cuando no haya entendido nada, le menciona que no está segura si quiere jugar. Sin embargo, el desconocido no le estaba mencionando nada respecto a esto, sino que le estaba ofreciendo su ayuda para construir su casa. Es así como los nuevos amigos comienzan a construir su nuevo hogar, y aunque Bluey sigue sin entender, asimila lo que dice, como por ejemplo cuando puso hojas encima de los palos, lo que hace que Bluey dedujera que estas servirán como paredes. Ambos continúan construyendo su casa, hasta que finalmente la terminan, y después de un largo día de trabajo, los amigos tienen hambre. Es así como el amigo desconocido le muestra una semilla a Bluey, quien entusiasmada propone plantarla para que crezca un árbol de frutas. Sin embargo, su entusiasmo disminuye al darse cuenta de que el árbol tardará mucho en crecer. Justo entonces el padre de Bluey aparece haciendo ruidos extraños, asustándolos. Los amigos deciden vengarse fingiendo que lo van a cazar, y mientras reían, los padres de ambos los llaman para cenar. Es aquí donde conocemos el nombre del amigo desconocido, que es Sean-Lu. Antes de irse a cenar, Bluey le pregunta a su nuevo amigo si se verán al día siguiente, y Sean-Lu responde que sí. Ambos se despiden con la emoción de nuevas aventuras, y durante la cena cada uno cuenta a su familia todo lo que hicieron, y felices se van a dormir. A la mañana siguiente, Bluey va temprano a buscar a Sean-Lu, y juntos recolectan más hojas para su hogar, y después vuelven a idear un nuevo plan para cazar al papá de Bluey. Es así que cuando vuelve a aparecerse, Bluey le menciona a Sean-Lu el plan para lograrlo, que consistía en que Bluey lo espantaba y Sean-Lu lo cazaba. Cuando llega el momento de ejecutar el plan, Sean-Lu no hace su parte, y Bluey le cuestiona el por qué no la hizo, mientras Sean-Lu le confiesa que pensó que él cazaría a su padre, creando así el primer choque entre ambos. Pero esto dura poco, ya que nuevamente sus padres los vuelven a llamar para cenar, terminando con las actividades del día. Nuevamente Bluey desde temprano aparece fuera de la casa de Sean-Lu, y como ven que el árbol está creciendo de forma nula, trazan un nuevo plan para cazar al papá de Bluey.
pero esta vez sin errores. Bluey lo explica detalladamente en una roca para asegurarse de que ambos lo comprendan, y cuando llega el momento de ejecutar el plan, todo sale perfecto. Bluey espanta a su padre y cuando comienza la persecución, Sean-Lu lo embosca, dejando sin ninguna otra opción a su padre que aceptar su destino. Ambos celebran emocionados y antes de regresar a cenar, Bluey le agradece a Sean-Lu con un abrazo y le dice que está emocionada por la próxima aventura. Sin embargo, Sean-Lu responde con tristeza, insinuando que no estará ahí mañana. Pero Bluey, al no entenderlo, se despide con normalidad y Sean se queda triste, ya que no le pudo explicar bien la situación. A la mañana siguiente, Bluey va a ver el árbol que plantaron y se emociona al notar que ha crecido un poco. Esto hace que Bluey no lo piense ni un segundo y de inmediato va con su amigo a contarle la noticia. Pero cuando llega, la casa de su amigo no estaba más. Bluey comienza a buscarlo en todos los lugares donde tuvieron sus aventuras y cuando corre con su madre a preguntarle sobre si sabe dónde podría estar su amigo, ella le confiesa que vio a la familia de Sean-Lu y a él empacar y partir temprano. Con el corazón roto, Bluey va al árbol que plantaron juntos y llora, lamentando no haberse despedido. Hay momentos en la vida que parecen estar iluminados por la presencia de ciertas personas. Esas personas que al cruzarse nuestros caminos nos hacen sentir como si estuviéramos completos. A veces son amigos, mejores amigos o incluso algo más. Pero cualquiera que sea esta persona, son aquellos con los que nosotros podemos ser nosotros mismos sin miedo a ser juzgados. Con ellos, el tiempo pierde significado y cada nueva experiencia que generamos con esa persona se convierte en un nuevo capítulo de un libro que nunca queremos terminar. Pero la vida, en su naturaleza implacable, dura pero real, tiene un hecho en su mayoría de veces que es inevitable. Muchas de esas personas no están destinadas a quedarse. Pasan días, semanas, meses o incluso años juntos hasta que las circunstancias de la vida los terminan separando. Y lo más desgarrador de todo esto no es solo el hecho de que esa persona se vaya de nuestras vidas, sino que también existe esa posibilidad de que no podamos ni siquiera despedirnos. O más peor, jamás haberles podido decir lo mucho que significaron en nuestras vidas y tan siquiera decirles un simple gracias. Bluey y Sean-Lu nos recuerdan esta dolorosa verdad. En unos pocos días construyeron una conexión tan pura y significativa que parecía intemporal. Crearon recuerdos únicos, compartieron aventuras y enfrentaron pequeños retos juntos. Y luego un día, Sean-Lu simplemente ya no estaba. Bluey despertó con la ilusión de continuar donde lo habían dejado, solo para enfrentarse al vacío de su partida. Sin despedidas, sin un último adiós. Y ojo, no te voy a decir que así como si nada aceptes lo que pasó y sigas adelante, ya que esto sería negar lo que sientes, porque el hecho de perder a alguien que amas o amaste no es algo que simplemente se pueda superar. Pero si estás pasando por un hecho parecido a este, donde pierdes a alguien que amaste y no tuviste el chance de despedirte, quiero que tengas algo en mente de ahora en adelante. La conexión da sentido a nuestras vidas, incluso si es breve. Incluso si duele al terminar. En la noche, Bingo despierta a su familia ya que necesita ir al baño, y antes de que salieran, Bluey le pregunta a su madre si puede acompañarlas, y esta le responde que sí. Mientras Bingo hacía del baño, Bluey triste le pregunta a su madre ¿Por qué se fue Jean-Luc? Su madre le responde que las vacaciones de Sean-Lu se habían terminado y que era momento de irse. Sin embargo, Bluey responde Pero yo quería seguir jugando. Él era mi amigo. y su madre le explica una de las lecciones más profundas que todos deberíamos escuchar. Algunas veces la gente especial llega a nuestras vidas por un momento y después tiene que irse. Bluey, conmovida, comenta que esto es muy triste y su madre asiente, pero añade que es natural y aunque los momentos sean breves, son felices y esa felicidad siempre vale la pena. Y cuando todo se queda en completo silencio, Bluey hace una pregunta. ¿Lo volveré a ver? Su madre menciona que eso nadie lo sabe, pero que todo puede pasar. Hay una verdad que todos descubrimos tarde o temprano. Amar a alguien significa aceptar que algún día ese amor puede doler. La escena de Bluey cuando enfrenta la partida de Sean-Lu es un recordatorio desgarrador y a la vez hermoso. El amor y el duelo son inseparables, como dos caras de la misma moneda. No puedes tener uno sin aceptar al otro. La madre de Bluey al final de cuentas tiene razón. Esto es algo natural, pero no menos doloroso. Aprender a caminar con la pérdida es una de las lecciones más difíciles y fuertes que puedes tener en tu vida, porque aunque nos resistamos, aunque nos neguemos, aunque queramos extender esos momentos para que duren para siempre, llega un punto en el que inevitablemente todo cambia. Un día lo puedes tener todo y tener una felicidad extrema con esa persona, y al día siguiente
simplemente todo puede acabar. Y duele profundamente, y más si nunca hubo un cierre. Cuando todavía sientes que había tanto por compartir, dar, vivir, sentir. Duele más que un adiós acordado, porque aquí no hay palabras finales. Pero ese dolor, por más fuerte y duro que sea, es un testimonio de lo mucho que llegaste a amar alguna vez y de lo mucho que significó. Y aunque parezca injusto, aunque parezca que la tristeza pesa más de lo que alguna vez se vivió, nunca lo cambiarías, porque haber conocido a esa persona, haber reído con ella, depende de tu contexto claramente, valió la pena las lágrimas que hoy estás llorando. Tal vez nunca vuelvas a ver a esa persona, o quizás sí, pero a lo mejor solo con un simple hola distante, una sombra de lo que alguna vez fue. Y eso también duele, porque recuerda lo que ya no es. Pero aferrarte a lo que alguna vez fue no te va a traer paz. La clave está en no tratar de eliminar ese amor que alguna vez sentiste, porque ahorita estás sintiendo dolor, ya que ese cariño te enseñó una forma de amar que ni siquiera tú sabías que podías dar. Es un regalo que llevas contigo, un recordatorio de que la felicidad no está en la duración, sino en la intensidad y la verdad de lo vivido. Así que llora si lo necesitas, vive tu duelo, pero no lo rechaces ni lo veas como un enemigo. Es la prueba de que amaste ni de que sigues amando, y en el corazón de ese dolor también hay un poder, el poder de amar de nuevo, sabiendo que, aunque el amor duele, siempre vale la pena. Pasan los años y el árbol que Blue y Sean plantaron ha crecido y da frutos. Blue, ahora mayor, se sienta debajo del árbol a leer un libro, y de repente Sean aparece. Ambos se miran y sin decir una palabra, se saludan con sonrisas. Es un día soleado en Dimmsdale, y qué mejor que aprovecharlo en un día de alberca. Todos se divierten, corren, se lanzan clavados y disfrutan del agua. Timmy Turner, en cambio, está atrapado en lo más alto de una plataforma para echarse un clavado, ya que con un afán de divertirse y aventarse a una gran altura, al final terminó paralizado. Muerto de miedo, no sabe cómo dar el paso, y la presión de las personas esperando su turno no ayuda en lo absoluto. Para colmo, aparece Francis, quien, harto de esperar, logra que Timmy del susto dé ese salto. Y para su desgracia, al caer pierde sus bermudas, desatando así las burlas de todos. Avergonzado, Timmy se esconde debajo de su cama. Sus padrinos mágicos intentan consolarlo, recordándole que lo que está sintiendo es normal, pero sus palabras no logran calmarlo. Al contrario, lo enfurecen más, lo que hace que Timmy diga: ¡Las emociones son el problema! Abrumado por su ira, desea no volver a sentir emociones, lo que provoca un fuerte lavado de cerebro, que desaparece toda clase de emociones, tales como la ira, valor, felicidad, envidia, entre otras, para así cumplir de verdad su deseo. Sus padrinos, desconcertados, le preguntan cómo se siente, a lo que él responde con frialdad: nada. Cosmo, dándose cuenta de que el deseo funcionó, toma la oportunidad de burlarse de lo sucedido en la piscina, y Wanda, aunque inicialmente no lo acepta, también se termina sumando. La situación empeora en la parada del autobús y en el mismo autobús, donde más niños se burlan de Timmy, pero le da totalmente igual. Timmy toma la decisión de sentarse al lado de Trixie, y ella, totalmente desconcertada de que por primera vez Timmy no se pone nervioso o intenta hablarle, se molesta diciendo que lo va a ignorar. Pero a Timmy no le importa. Incluso el profesor Crocker proyecta el video del incidente frente a toda la clase, y además pidió la opinión de sus compañeros para humillarlo aún más. Pero Timmy sigue sin reaccionar. Crocker, frustrado, intenta provocarlo utilizando un plan B, que consiste en mostrarle una gigantesca F como calificación, ya que él sabe que esto aterroriza y deprime demasiado a Timmy. Pero imperturbable, contesta con indiferencia: no me interesa. Y simplemente se va. Y paréntesis, aquí se hace burla de la famosa creencia de la atracción de las mujeres por chicos malos, ya que Trixie dice que así como es Timmy ahora, frío y sin sentimientos, es como le gustan. Hay una idea que muchos hemos comprado sin darnos cuenta, y es que si le mostramos al mundo que nada puede lastimarnos, entonces dejarán de intentarlo. Que si somos invulnerables, seremos intocables. Algo que suena tentador creer, especialmente cuando la vida te ha lanzado comentarios crueles, miradas de desprecio, o cuando te has convertido en el blanco fácil por tu apariencia, tus gustos o incluso tus errores del pasado. Al principio parece una solución brillante: mostrar desinterés, apagar lo que te hace humano y construir un escudo de frialdad. Porque si no sientes, nadie
puede herirte, pero eso que crees que te protege también te encierra. Poco a poco esa frialdad empieza a dictar quién puedes ser. Si tenías pasiones o gustos que te definían, las escondes con tal de que no te critiquen. Si tú y tus amigos eran llamados raros o mal vistos, te obligas a cambiarlos o a dejarlos atrás para que nadie se burle. Caes en la trampa de convertirte en alguien que se adapta constantemente. Y sí, tal vez con la frialdad logres que te dejen en paz. Tal vez ya no sientas el peso de las burlas ni de ser juzgado, pero también pierdes lo que te hacía único, lo que te hacía feliz. Esa versión de ti que se reía de cosas tontas, que amaba sin miedo a ser llamado intenso. El precio de no sentir no es la paz, es la desconexión. Desconexión de lo que eras, de lo que amabas, de lo que te hacía brillar. No da tanto miedo que la gente nos juzgue, comparado con que en el intento de evitarlo, terminamos juzgándonos a nosotros mismos. Y que al tratar de escapar de las críticas, nos convirtamos en algo que ni siquiera nosotros reconocemos. De forma inesperada, la actitud indiferente de Timmy comienza a ganar respeto y admiración de toda la escuela. Algunos incluso le temen porque ninguna burla u ofensa parece afectarle. Sin embargo, cuando Wanda le pregunta si esto lo hace feliz, él le recuerda que ya no sabe qué significa eso. Wanda, recordando lo que deseó, piensa en cómo estará ahora Cosmo, ya que él se quedó en casa para cuidar de las emociones de Timmy. Y bueno, mejor no hablemos de eso. Más tarde, Francis se enfrenta a Timmy, ya que le llegó el chisme de que ya no siente nada, y que a palabras de muchos, es el chico más frío, amenazándolo de que le dará una paliza por eso. Timmy no reacciona. Francis, demasiado confundido, decide dibujar en una pizarra lo que le va a suceder, y termina preguntando si eso le asusta. Pero Timmy solo bosteza y le dice que se apresure a lo que sea que vaya a hacer. Francis no puede creerlo. ¿Cómo alguien a quien hace unos días le causó uno de los peores momentos de su vida y que siempre ha hecho sufrir, ahora le da igual lo que haga o no? Esto termina asustando a Francis e indirectamente termina haciéndose lo que le iba a hacer a Timmy. Esto genera aún más aplausos para él, e incluso Trixie lo declara a su novia, porque menciona que ya alcanzó el nivel de popularidad necesaria para que se convierta en su pareja, y aparte aumenta su cinismo colocándole un sticker que lo oficializa. Y cuando ella le pregunta cómo se siente, él responde con un simple nada, lo que la ofende profundamente. Enfurecida, le quita el sticker, y para supuestamente hacerlo sufrir más, se lo pone a Chester. Pero a Timmy le da igual. Llegó la hora de la salida y Wanda, al querer preguntarle algo a Timmy, algo que sin necesidad de dar pista atina a la primera, agrega que no tener sentimientos hace que piense más lógico. Para que Wanda deje de molestarlo, acepta que ya pueda devolverle sus emociones. A lo largo de los años, uno de los temas más debatibles es sobre cómo debemos expresar nuestros sentimientos. Algunos dicen que tenemos que sentir libremente, no importa si somos llamados intensos, y otros prefieren tachar las emociones y encerrar, como mencioné, a los primeros como intensos o vulnerables. Y entonces llega la pregunta, ¿quién tiene razón? Timmy, mediante sus actos, nos muestra el lado de querer ser una persona fría que evite a toda costa que la gente vea que hay un lado vulnerable o emocional de nosotros. Es, al menos para nuestro bienestar, la mejor opción. Pensó que ser frío y estar despojado de sus emociones iba a resolver sus problemas. Y aunque de momento se nos ha mostrado que en efecto todo el abuso que había sobre su persona ha desaparecido, porque claro, si no sientes no duele, esto no es del todo cierto, ya que es como apagar una vela antes de que brille porque temes que el viento pueda apagarla más adelante. Y es en esa última plática con Wanda donde Timmy añade una objeción ante lo último que ha estado viviendo, y es como tal vez ser así de frío lo ha hecho el chico más popular, pero también esto ha conllevado un enorme vacío. Entonces, ¿Timmy tiene razón? ¿Este es el sacrificio que se debe tener para no sufrir? ¿Sentir vacío? La verdad es que ninguno tiene razón. Ni los que dicen que uno tiene que sentir libremente fingiendo que nada pasa, ni los que dicen que sentir es el peor error del mundo. Porque al final del día no hay fórmula universal. Aprender a manejar emociones no se enseña, se aprende con la experiencia de la vida misma. Cuando estás a punto de alcanzar algo importante o cuando alguien especial entra en tu vida, demostrar desinterés y actuar como si nada te importara no te protege. Al contrario, te hace ver inmaduro. La frialdad en esos momentos no es fortaleza, es un medio que te quita la oportunidad de conectar. Pero también es cierto que hay escenarios donde es mejor mantener el corazón oculto, porque actuar bajo las emociones puede llegar a ser peligroso. Tal vez es un momento crítico como una emergencia o cuando todo parece estar en tu contra. En esos instantes no se trata de ignorar lo que sientes, sino de priorizar lo que necesitas hacer, porque en esos momentos llorar puede esperar, pero reaccionar, decidir,
Actuar, no. La clave no está en elegir entre ser frío o sentir todo, sino en mantener un equilibrio. Si te entregas por completo a la frialdad, construyes una vida vacía, desconectada de la realidad. Renuncias a la esencia misma de lo que significa estar vivo, pero si dejas que tus emociones te controlen siempre, te conviertes en un barco a la deriva. Y ojo, no sentir no te protege del dolor, ya que esto más bien te roba las lecciones que vienen con él, porque al final del día, nos guste o no, estas también nos hacen actuar, también nos mueven a decidir. Y aunque a veces no resulte bien, también hay veces donde sí resulta bien. Y aunque, como mencioné, aquí el abuso que ha tenido Timmy ha estado desapareciendo por el hecho de mostrar desinterés. Pero aún a pesar de esto, las críticas y ofensas hacia él siguen existiendo. Aunque no le afecten en nada, siguen ahí. Y bueno, en la vida real sabemos que aunque nos hagamos de la vista gorda ante estas críticas, es cierto que no se van a desmayar como está pasando aquí. Poco después, un acróbata lo recluta para un espectáculo en el Dimmadome, destacando que Timmy, al no tener miedo, sería ideal para realizar acrobacias innecesariamente peligrosas. A lo que Timmy, sin interés, responde que como quiera, llevándoselo al Dimmadome. Timmy es presentado, toda la gente espera con ansias el momento, y antes de dar el salto le pregunta al acróbata que por qué él no lo hará. A lo que este responde que eso lo mataría, deduciendo que eso es lo que pasará con Timmy. Pero este le da completamente igual, y sin miedo alguno, arranca la motocicleta, hace diversas acrobacias y pasa el aro y las tijeras sin dificultad alguna. Más adelante aparecen unos agentes que buscan un recluta como Timmy, mencionándole que necesitan gente sin miedo y fríos para detener al Dr. Vulcan. Este menciona que eso debe ser difícil, y la gente le menciona que en efecto, que este es muy malvado, y que por el hecho de que investigaran a Timmy, provocó que Vulcan secuestrara a Trixie y a Chester, el único hecho de estar asociado a él. Esto no afecta en nada a Timmy, sin embargo acepta la misión de salvarlos. El agente lo lleva a la base de Vulcan, explicándole en lo que consiste el plan, y a pesar de que la gente lo hace ver difícil y aterrador, Timmy comienza con la misión sin dudar gracias a su falta de emociones. Pero justo cuando está por completar la misión, Cosmo, sin consultar, le devuelve sus emociones, regresándole ese terror que le causaba todo. Timmy, ahora abrumado por el miedo, duda de sí mismo y no cree poder terminar con la misión, pero la gente le recuerda las vidas que están en juego, y aquí se hace otro paréntesis de la burla a la creencia actual de las relaciones, que tener novia solo trae problemas. Wanda interviene, diciéndole que el miedo no es la única emoción, también existe el valor. Motivado, Timmy enfrenta su miedo y se lanza al lago de cocodrilos y pirañas. Y aun a pesar de la poca probabilidad que tenía Timmy, logra salvar a sus amigos. Aunque termina completamente dañado y sin nadie, no sin vengarse de Cosmo por haberle devuelto sus emociones en el peor momento. A veces la idea de dejar de sentir nos invade con fuerza. No porque estemos cansados de la vida, sino porque lo que sentimos en ese momento es un mar de emociones negativas. Vergüenza, enojo, tristeza, sentimientos que pesan, que parecen injustos, que a veces ni siquiera deberíamos estar sintiendo, porque nosotros no hicimos nada y aún así alguien nos lastimó, alguien nos juzgó. Entonces pensamos, ¿no sería más fácil dejar de sentir? Pero ¿dónde quedaron las otras emociones? Es cierto que también las rechazamos porque fue gracias a ellas que de primeras nosotros tomamos el impulso de hacer lo que sea que hayamos hecho que nos causó dolor. Entonces las odiamos aún más. Sin embargo, cuando queremos dejar de sentir, lo hacemos solo para evitar el sufrimiento. Nos cegamos al hecho de que muchas de las mejores cosas de nuestra vida han sido gracias a esas emociones positivas que ahora despreciamos. Y no, tampoco se trata de querer sentir únicamente cosas buenas, porque eso no es real. Fingir un optimismo constante, creer que siempre hay un lado brillante, tampoco nos salva. La cosa está en sentirlo todo y sobre todo abrazarlo, en aceptar que la tristeza, el miedo, la vergüenza son tan parte de la vida como la alegría y el amor. El problema no son las emociones, sino cómo las manejamos. Hay momentos, como mencioné, que aunque lo neguemos, sentir nos da claridad. Nos guía por el camino que nosotros queremos, nos llena de fuerza para gritarle al mundo y sobre todo a nosotros mismos lo que queremos. Aún sabiendo que seremos criticados, ¿dejarías de ser tú mismo solo para evitar los juicios de otros? Por otro lado, hay momentos donde dejar que las emociones dominen puede ser un error. Hay situaciones, como dije, que requieren cabeza fría, instinto y lógica, pero esto no se aprende encerrándonos ni apagando lo que sentimos, se aprende viviendo,
equivocándonos y volviendo a intentar. Todo comienza con un comercial de un juguete llamado Amiguito, presentado como tu mejor amigo, un compañero fiel, más confiable que una persona real, listo para compartir los mejores momentos. Clarence apaga la televisión y se encuentra en su salón presentando una exposición sobre su juguete. Además se muestra muy feliz por el comercial y añade que él también tiene el suyo, mostrándolo con entusiasmo. Pero sus compañeros reaccionan extrañados, no tanto por la idea del juguete, sino porque el suyo luce viejo, desgastado y roto. En el recreo, Clarence intenta contagiar a los demás la alegría que le provoca su amiguito. Va con Ashley y Amy para que lo aprecien, lo que convierte la situación en algo incómodo, tanto que las chicas se alejan hacia los columpios. Luego va con Sumo, pero su insistencia es tanta que hace que también Sumo se muestre incómodo y le diga a Clarence que está ocupado. Clarence no se rinde, quiere mostrarle a todo el mundo a su juguete. Entonces se acerca a Reed, pero la tensión hace que este tropiece y caiga llorando. Y ese momento marcó el inicio del cambio. Clarence empieza a sentir que su alegría es un problema. Y como si fuera poco, la profesora Brenda lo detiene y lo castiga. Debe quedarse sentado 5 minutos en silencio. Pero para Clarence esos 5 minutos se sienten como una eternidad. Incluso llega a sonar despierto, hasta que la maestra lo interrumpe diciendo que ya pasó del tiempo. Sin embargo, Clarence se toma demasiado en serio el castigo y no responde nada. La profesora lo anima a que corra a jugar antes de que suene la campana, pero ya es tarde. El recreo terminó. De vuelta en clase con la profesora Baker, Clarence y sus amigos se encuentran en su práctica. Sumo comienza a jugar como siempre, esperando que Clarence le siga el juego, pero algo ha cambiado en él. Ya no habla, parece seguir aferrado a su papel de silencio, o peor aún, cree que hablar y mostrarse feliz es un problema. Esa noche en casa, Clarence se tortura a sí mismo. Se pregunta por qué no jugó con Sumo como siempre, y él mismo se responde por qué me iban a castigar. Añade que solo quería que todos jugaran y apreciaran a su amiguito. Entonces voltea a ver a su juguete y su frustración explota. Empieza a maltratar a su querido juguete creyendo que no puede ser feliz hasta romperle un brazo. Al darse cuenta de lo que hizo, Clarence retrocede aterrado, intentando asimilarlo. Desesperado, sale en su monopatín a toda velocidad con el amiguito en la mochila. Llega al parque Bendel, cava un hoyo y lo entierra, y junto con su juguete, algo dentro de Clarence también muere. Este episodio me parece uno de los más oscuros de toda la animación, ya que plantea uno de los problemas más grandes y comunes para los niños: el creer que su felicidad es un problema. En varios análisis he visto comentarios donde muchos culpan a Clarence, que insisten en que su error fue presionar a los demás para que apreciaran a su amiguito. Y sí, puede que esto realmente sí incomodara, pero ¿de verdad él era culpable? Desde mi punto de vista, no, porque hay algo que me gustaría tocar y es algo que me parece muy terrible, que cada vez más está normalizado. Esa idea de odiar a los niños, o como es más llamado, adultismo, que hace que se escuchen frases como es que es un niño, es que los niños son insoportables, es que todo lo que hacen los niños está mal, lo cual se me hace absurdo y hasta muchas veces cruel. Ya que a todas esas personas se les olvida que los niños como Clarence no saben aún regular sus emociones, ni medir el momento adecuado para expresarlas. Y justamente por eso necesitan límites claros, por supuesto. Pero el problema no está en su alegría, sino en cómo los adultos reaccionamos ante ella. Cuando corregimos con burla, humillación o indiferencia, en lugar de guiar, lo que provocamos es que empiecen a dudar de que su felicidad o emociones tengan valor. Y ahí está lo delicado. En algunos contextos, cuando esas respuestas negativas se repiten, los niños pueden llegar a internalizar la idea de que ser felices, reír, emocionarse o compartir lo que sienten está mal. Y lo peor es que esas heridas y pensamientos se acumulan. Tropezar frente a la familia, equivocarse en clase, incomodar con sus emociones, cosas que para un adulto parecen mínimas, pero que para un niño pueden marcarlo para siempre. Porque no es que los niños sean el error, porque para mí todos los niños siempre se van a equivocar, van a cometer errores, eso es normal. Lo que para mí es un problema más fuerte es la forma en que nosotros reaccionamos ante esos comportamientos de los niños que, como dije, son normales. Ellos todavía están aprendiendo a ser. Al día siguiente su madre intenta hablar con él contándole un chiste como siempre, pero él no reacciona. Y en la escuela tampoco cambia nada. Todos se divierten menos Clarence, con la mirada hacia abajo, serio, apagado, con una canción que describe exactamente cómo se sentía. Antes se creía el rey de la clase, ahora se siente un tonto, un aislado. Como en los recreos le encantaba jugar, pero ahora cree que es mejor si no lo hace. Y como ahora siente que su vida no tiene ningún tipo de color, todo para él es negro. Sin su amiguito nada tiene sentido. Incluso comienza a vender todos sus juguetes y pertenencias hasta cuestionarse: ¿quién soy? Ya no me reconozco. Y aquí me gustaría agregar este dato que me golpeó: regalar la mayoría de tus cosas, juguetes, juegos, objetos que antes te importaban,
y convencerte de que ya no las necesitas o que son inútiles no es un simple acto de limpieza madurez. Muchas veces, y más si estás en una situación como la de Clarence, es una señal de que estás entrando en depresión. Y cuando esto le ocurre a un niño, es mucho más delicado. Su mundo emocional para empezar todavía es frágil y esas pequeñas renuncias pueden ser la forma en que intente esconder un dolor que no sabe nombrar. No eres el problema por sentirlo. Si alguien te hizo sentir así, no estás solo ni es vergonzoso pedir ayuda. Hablar nunca sobra. Con un adulto de confianza, un maestro, un familiar o con profesionales. Si no tienes a quién contárselo, no te preocupes. Hoy cada vez hay más caminos para pedir apoyo y buscarlos es un acto de valentía, no de debilidad. En una clase, Belson intenta acercarse a él. Le dice que admira su nueva actitud porque lo hace parecer rudo y genial. E incluso le propone ser su amigo, pero Clarence lo ignora. Lo que nadie sabe es que Clarence está a punto de explotar y perderse totalmente. En el recreo vemos otra personalidad completamente diferente, donde aparece disfrazado como su amiguito, usando el brazo roto como si fuera propio para que lo saluden. La profesora Brenda intenta castigarlo, pero Clarence la enfrenta y le advierte que si lo hace, cometerá el peor error de su vida. Detrás de él, Belson le baja los pantalones como venganza, incitando a que todos se burlen. Pero Clarence responde golpeándolo, lo que sorprende a todos. Al principio lo aplauden por defenderse, pero él golpea a otro, terminando con que la violencia no debe celebrarse. Esto basta para que lo castiguen y lo encierren, mientras Jeff y Sumo lo miran desde lejos, tristes por su amigo. Finalmente, Clarence es llevado a la oficina del director para recibir un castigo definitivo, pero quien lo recibe es la profesora Baker. Ella le dice que sabe que lo ha estado pasando mal y le muestra a su amiguito. Clarence rompe en llanto, admite que lo extrañaba más de lo que pensaba. La maestra le explica que su actitud cambió porque creyó que ser el mismo y tener a su juguete era un problema, pero no lo era. Fue injusto. Como apoyo le da la oportunidad de tener su propio recreo para recuperar lo perdido. Lo interesante aquí es que Clarence y su amiguito cambian de apariencia a una más bonita, distinta como lo vimos en todo el episodio. Algunos mencionan que esto ocurre porque el amiguito podría reflejar el estado emocional de Clarence. Al inicio se veía deteriorado, roto e incluso terminó enterrado, pero cuando Clarence volvió a sentirse mejor consigo mismo, su amiguito reapareció más sano. Y quiero tomar esa idea para este análisis. Desde el inicio, aunque no lo dicen directamente, se puede intuir que Clarence ya venía cuestionando si su forma de ser, su alegría y la manera en que expresaba su felicidad podían ser un problema. Luego, su castigo injusto fue un detonante que lo hizo sentirse culpable. Clarence, un chico inicialmente feliz y carismático, empezó a tomar decisiones equivocadas y, al no saber expresar lo que sentía, cargó con la culpa. Esto lo transformó y en lugar de hablar sobre sus emociones, las reprimió. Clarence llegó a creer que su actitud juguetona y enérgica era la causa de todos sus problemas, y esa idea lo llevó a destruir a su amiguito y a negar cualquier emoción. Y cuando los niños no reciben atención y guía, sus emociones pueden generar conflictos internos, incluso duraderos. Nunca deberíamos ignorar la necesidad de enseñar a los niños a gestionar sus emociones. Lo que necesitan no son solo castigos o reprimendas, sino comprensión y acompañamiento. Y más que nunca debemos ser empáticos, sobre todo con los niños. Como dije, cada vez se observa una tendencia a minimizar o frustrar la expresión emocional infantil, cuando en realidad ellos no tienen la culpa de las frustraciones de los adultos ni de lo que otros hayan vivido en su infancia. Apenas están aprendiendo a manejar lo que sienten, y si el entorno, la escuela, la familia, la sociedad los empuja a callar o reprimir, eso puede afectarlos a corto plazo, como en este episodio, o a largo plazo. Por eso debemos enseñarles que sus emociones tienen valor y ofrecer espacios para expresarlas de manera segura y constructiva. Y ahora me gustaría preguntarte a ti, ¿alguna vez de niño te hicieron creer que tu felicidad estaba mal o cómo te expresabas? ¿Cómo te marcó eso después? Me gustaría leerte aquí abajo en los comentarios.